México, tierra repleta de historia, cultura, gente preciosa y paisajes inigualables. Es bastante curioso darnos cuenta que México tiene absolutamente todo. Eso capta las miradas y admiración de todo el mundo, pero sobre todo nos hace sentir orgullosos de nuestro país. Sin embargo, habría que preguntarnos, ¿realmente siempre ha sido así? ¿En qué momento nuestro país comenzó a tener tantos reflectores tanto internos como externos? ¿Qué papel juega el arte en esta cuestión? Para esto, contextualicémonos un poco. La historia del México independiente siempre ha estado sujeta a pugnas y conflictos. Después de la independencia, el país iniciaba un difícil proceso para poder estructurar el naciente proyecto de nación. Diversas adversidades se encontraban en el camino. Había que defender y proteger un enorme territorio sin tener experiencia previa. Esta situación no solamente se hizo presente al inicio de la vida independiente del país, fueron décadas, incluso un ciclo de inestabilidad política, económica y social. Dadas estas condiciones, habría que preguntarnos, ante tanta incertidumbre, inestabilidad y desesperanza, ¿cómo se podía revertir la situación utilizando el arte? Una pregunta bastante interesante. Es decir, reflexionemos, ¿de qué manera los mismos habitantes del país podrían conocer su tierra, cultura e historia, tomando en cuenta, claro, las precarias condiciones en las que se encontraba la nación? Es innegable que con la ayuda del arte, el reconocimiento de estas últimas cuestiones no resolvería por completo los serios problemas bajo los que se encontraba inmerso el país. No obstante, sí podría fortalecer y consolidar el incipiente sentido de identidad que existía en la población. Además, cabe destacar que por medio del arte, México comenzaba a mostrarse ante el mundo, cual adolescente en la búsqueda de aceptación, o mejor dicho, reconocimiento internacional. Hoy en día resulta impensable no poder estar conectados con todo el mundo, pues tenemos todo a nuestro alcance con un solo clic. Como se mencionaba anteriormente, en el pasado esto último resultaba imposible, por lo que el arte jugó un papel fundamental en la difusión de la cultura e historia del país. Es así como llegamos al paisajismo mexicano, corriente artística que dotó de reconocimiento internacional a todo México. Pero antes de continuar, ¿qué es el paisajismo? Más allá de un género pictórico, el paisajismo es la herramienta visual a través de la cual los pintores plasman la historia y la identidad de los lugares a través de la inmortalización de una geografía específica. Existen paisajistas realistas y surrealistas, otros que se ubican mejor trazando líneas que reinventan los paisajes que sus ojos miran. El paisajismo cuenta historias interesantes y aproxima nuestros sentimientos a las visiones de ciertos artistas. México, siendo un lugar tan prolífero en artistas, especialmente pictóricos, tiene una serie de paisajistas que han hecho trabajos muy interesantes. Antes de entrar de lleno a conocer sobre el paisajismo, tenemos que preguntarnos cómo es que este llega a nuestro país. Bien, el paisajismo en México tiene sus raíces en el siglo XIX, pues con la influencia e intervención extranjera se enriqueció el arte. Los intelectuales retomaban técnicas, formas y una perspectiva europea, por lo que las tendencias eran consideradas el romanticismo, el naturalismo y el realismo. Como se ha visto, el país se encontraba inmerso en una crisis política, económica y social. Por lo tanto, escuelas como la Academia de San Carlos comenzaron a tener bastante repercusión en el área cultural. Para darle un mayor prestigio a la Academia de San Carlos, llegaron varios extranjeros a ejercer como docentes, uno de ellos, Pelegrín Clavé y Manuel Vilar. Eran españoles conservadores, se desempeñaron como profesores de pintura y escultura. Las clases de arquitectura estuvieron a cargo del italiano Javier Cavalieri.
Para mediados del siglo XIX, Cavalieri, en conjunto con Pellegrin Clavé, realizaron un viaje a Roma donde conocieron a Eugenio Landesio, un pintor excepcional en el ámbito paisajista. Su trabajo los impresionó tanto que al llegar a México reorganizaron los programas de estudio dándole prioridad a la pintura del paisaje, siendo así este último personaje el más grande mentor del hombre predilecto del episodio de hoy, José María Velasco. La historia del arte en México no puede entenderse sin José María Velasco. Es después de todo el máximo paisajista mexicano, y sin su producción, valores y elecciones estéticas, la historia del arte en Hispanoamérica hubiese tomado un curso completamente diferente. Por ello, es considerado fundador del espacio pictórico en esta región. Además, su revolucionaria obra fue clave para una construcción de identidad nacional. José María Velasco es mejor conocido por sus pinturas de paisajes. Su elección de tema y su meticuloso enfoque hacia la técnica representaron un parteaguas en la pintura. Hasta entonces, el retrato y las figuras bíblicas dominaban en este oficio, por lo que, para pintar sus paisajes, Velasco estudió sus escenas con una profundidad arquitectónica y científica, dando inicio a una tradición pictórica mexicana que transformaría la geografía de su país en un símbolo nacional, serviría como un documento histórico medioambiental y daría a la pintura de México un reconocimiento y alcance mundial. José María Tranquilino Francisco de Jesús Velasco y Gómez Obregón nació el 6 de julio de 1840 en Temascalcingo, Estado de México. Cuando tenía 9 años, su familia se trasladó a la Ciudad de México, donde posteriormente, ya en su juventud, ingresaría a la prestigiosa Academia de San Carlos. Fue en esta escuela de Bellas Artes donde conoció a Eugenio Landesio, el pintor italiano que se convertiría posteriormente en su mentor. Landesio tenía una visión innovadora sobre la pintura y su instrucción. Solía llevar a sus alumnos de excursión a contemplar y estudiar el paisaje de primera mano. Para Landesio y Velasco, la pintura de paisaje se basaba en una observación constante de la naturaleza y plantear el paisaje no como un escenario, sino como una representación fidedigna de un lugar, algo innovador para su época. Su visión plantea pintar un lugar a través de una perspectiva casi científica, pero que a su vez englobe lo más representativo de lo que se está pintando. Ahora bien, conociendo la importancia, complejidad y trascendencia del trabajo de Velasco, podemos decir que figuras como el Dr. Atl, José Clemente Orozco, Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros tomaron como base las obras artísticas del paisajista mexicano. Sin embargo, años después romperían con ese paradigma creado por Velasco para poder estructurar el movimiento artístico del muralismo. Para poder finalizar con el episodio de hoy, me gustaría cerrar con la siguiente reflexión. Si bien explorar la obra de Velasco inspira en primer lugar su innovadora visión sobre la perspectiva, precisión y expresividad nunca antes vista hasta entonces, su legado trasciende la pintura como un recurso histórico, un vínculo con el territorio y un catalizador de una de las escuelas pictóricas más fascinantes no solo de México, sino de todo el mundo.